Fiebre de Podcast es una presentación de Medios Fiebre de Golf, FDG Viajes y Icon. Saludos amigos de la estratosfera, de todo el mundo que nos ven a través de la magia del internet, a través de este canal que es Fiebre de Podcast. Gracias por estar ahí, gracias por cada fin de semana, cada día, cada momento, pues aquilatar el trabajo que estamos haciendo para todos ustedes. Hoy nos toca entrevistar a una persona, yo no diría entrevista, un conversatorio con un gran amigo de muchos años, a quien ahora lo voy a mirar de reojo, pero sé que no le va a gustar lo que voy a decir, pero es una gloria nacional de nuestro arte. Esta persona tiene una trayectoria, primero, limpia, segundo, muy profesional, tercero, como amigo, creo que se destaca entre todas las personas que lo conocen por su trabajo. Es una persona que cuando tú ves que lo contratan las empresas año por año y año por año, entonces algo tiene el que tener bueno a nivel personal, porque al final uno tiene los clientes, pero llegan a convertirse en amigos, aunque sean a nivel profesional, se convierten en amigos. Tengo el placer de presentarles a todos ustedes a mi gran amigo, lo voy a leer aquí porque yo no sabía que se llamaba así, Guillermo Fidel López Valdés, mi gran amigo Guillermo Fidel López. Fidel López, bienvenido. Qué vaina. Fidel, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que has dicho, gracias por invitarme. Tú sabes que para mí es de verdad un placer compartir contigo, hablar contigo y ha pasado muchas veces, muchos años, muchos trabajos realizados, pero siempre de verdad es agradable hablar contigo, una gran alegría, o sea, muchas cosas. Gracias. Yo tengo que decirle a la gente, Fidel, que los que me conocen de hace poco tiempo en el golf, ¿verdad?, no saben que yo tengo una trayectoria muy larga trabajando en medios de televisión y yo tuve el privilegio, yo soy de los pocos que puedo decir que trabajé con Fidel, yo puedo decir eso está en mi récord. Trabajamos juntos. Sí, pero yo trabajé contigo. Entonces, trabajamos juntos, era en proyectos muy grandes a nivel de televisión nacional. De hecho, creo que 2008-2007 fue que tú hiciste escenografía en el Cassandra. Bueno, escenografía de Cassandra y Soberano yo lo he hecho en 18 ocasiones. Sí, pero creo que en 2007-2008, porque esos dos lo trabajé yo como productor ejecutivo. Pero no, la verdad que esos años específicamente creo que sí, pero no me acuerdo. Porque han sido muchas ediciones. No, y rodamos mucho en esos años. Por ahí anduvimos hicimos muchas cosas. Fidel, ¿dónde naciste? Háblame de tu familia, tus hermanos. Yo nací aquí en la ciudad de Santo Domingo, específicamente en una clínica que había en el Malecón. Para ser más capitaleño aún. ¿En serio? ¿Hay una clínica ahí? No sabía yo. Sí, en la Independencia, esquina Pasteur. Hay un edificio ahora, era una clínica que era una casa con una arquitectura muy particular, que eran unas columnas en formas como triangulares, con unos picos. No sé si las recuerdas. Ay, sí. Ahí tenía una galería grande. Exactamente. No me acuerdo de eso. Hubo una clínica y ahí nací yo. Santo Domingo el 23 de julio. De hace muchos años. Tú puedes sacar la cédula yo voy a ser quizás como una artista muy reconocida aquí, como tú, muy raro en Wikipedia. Tú buscas, nace en la ciudad de Santo Domingo. Ya. Entonces, yo nací en el 1962. 23 de julio de 1962 aquí en Santo Domingo. ¿Y bien, tus padres son de aquí de la capital? No, mi padre era de Puerto Plata y mi madre es de San Cristóbal. Ya. Puntos un poco lejanos y opuestos. Sí. Que coincidieron. ¿Tú tienes hermanos? Sí, nosotros somos de padre y madre 4 hermanos. La mayor, mi hermana, yo soy el segundo y 2 hermanos menores. Ninguno está dedicado al arte, ninguno se fue por esa. Claro que sí. Primero que yo, se hizo famoso y trabajó mucho Pavel López. Espérate. Tú no vas a decir que tú te estás enterando ahora. En serio. Pavel, eso no se hace. ¿En serio? No, por te Dios. Lo juro. Pues te estoy haciendo la pregunta, viejo. Yo te estoy haciéndolo, yo no sabía que Pavel. Qué buena sorpresa, o sea. Wow. Después de 30 años ahora. ¿En serio? Tú sabes, sí, Pavel López, que es productor y director de televisión. Claro. Él comenzó a trabajar en Colorvisión primero que yo y era famoso primero que yo, siendo menor que yo. Él comenzó muy joven en la televisión, en Colorvisión. Y ese es mi hermano. Tengo 2 hermanos menores, él y Ernesto, mi hermano.
Pero tú sabes que yo viéndote, es verdad, ustedes tienen. Parecido. Pero ahora es que yo hago el día antes. Oye, ese señor es. Pero, Felipe, Tú- qué raro. Pero viste que por eso es que hay que andar del lado derecho de la vida. No, porque uno hace la cosa que se tuerce en su vida y eso. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue una infancia, digamos que normal, muy de feliz, de verdad. O sea, desde primero, en la primera etapa de la niñez, siempre muy curioso, dedicado a los estudios. Viví en principio aquí en Santo Domingo, como hasta los 7 años. Yo vivía en Ciudad Nueva. Y después viví un tiempo en San Pedro de Macorís por un año por asunto de trabajo de mi papá y después regresamos aquí ya a Santo Domingo. Cuando terminaste la escuela, ¿verdad? ¿Dónde fuiste? ¿A qué universidad y qué estudiaste? Yo, bueno, primero desde los 11 años comencé a estudiar pintura y dibujo. Ok. Con el profesor Elías Delgado en la escuela Leonardo da Vinci. Eso estaba en la Delgado con Independencia, que era la escuela. Comencé a los 11 años ahí a estudiar dibujo y pintura y después ya a los 15, 16 años comencé a estudiar dibujo arquitectónico en el Instituto GREC en ese entonces. Wow. Y después entonces inicié los estudios de arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí te graduaste de... No, yo no llegué a graduarme de arquitecto porque ya, bueno, estaba haciendo tesis y me faltaban pocas materias cuando comencé a trabajar en el mundo ya de escenografía, eventos, todo eso. Y me empecé a distanciar de la universidad y finalmente no terminé. Bueno, dicen por ahí que dejar de comer por haber comido, ¿entiendes? O sea, al final uno hace una carrera para generar recursos para el futuro, eso, pero si ya tú tienes una carrera tuya, que es la tuya. Fíjate, lo que pasa es que esa era una época en que las escuelas de arte no tradicional, que no fuera danza, música, pintura, o sea, no había, ni siquiera había una carrera muy formal en publicidad, por ejemplo. Entonces, la mayoría de nosotros que no éramos artistas escénicos desde el punto de vista de ser actor o bailarín o cantante, sino más bien artistas plásticos. con otras ideas. Entonces, casi siempre éramos arquitectura, algunos iban ya así a diseño de publicidad en ese entonces, diseño de interiores que todavía estaba muy incipiente. Entonces, después era como que uno canalizaba, encontraba de verdad que se iba a dedicar, como por ejemplo el caso de Leonel Lirio, que estudió publicidad y exploró varias áreas de diseño antes de hacer el diseño de moda. El caso mío, el caso de Marcio Peña. Chiqui Adá comenzó estudiando arquitectura también. Ah, o sea, sí. Sí, era una manera que quizás era la carrera más ligada al arte de las carreras tradicionales que había en la universidad. Entonces ya cuando yo estaba estudiando arquitectura y trabajaba en la Oficina de Patrimonio Cultural, porque la especialidad que yo quería hacer era la historia de arquitectura y restauración de monumentos. Monumentos, ok. Trabajé un tiempo en la Oficina de Patrimonio Cultural junto con el arquitecto Esteban Prieto, el arquitecto Pérez Montaz. Entonces ahí ya esa era mi formación hasta que comencé a trabajar en asuntos de teatro. Qué bien. Te quería preguntar a propósito del teatro. Te he visto siempre muy involucrado con el teatro. Vas al teatro, te gusta el teatro, vas incluso fuera del país. No me hables de lo que tú vas a nivel profesional. Vamos a hablar de lo que tú hablas a nivel personal para disfrutar el teatro. ¿Cómo te involucraste con el teatro? No solamente como admirador del teatro, sino también trabajando en el teatro. Fíjate, desde muy joven sí comencé con la curiosidad, el deseo. Me gustaba mucho, como tú dices, lo que era el teatro, ballet, danza, música. Y eso muy influenciado por ese maestro que te mencioné, Elías Delgado, que era el maestro de la escuela de pintura. Pero él todos los viernes tenía unas clases teóricas, digamos, de historia del arte. Wow. Pero ahí era la historia de la pintura, la escultura, o sea, la historia del arte en general. Y, por ejemplo, nos ponía áreas de ópera, música clásica, nos explicaba. O sea, era todo un mundo de arte que junto con mi casa, que mi papá, aunque no específicamente en música clásica todo el tiempo per se, pero sí cuando yo estaba niño,
estaban muy de moda esas grandes orquestas de la orquesta de Billo, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas. En mi casa, mi papá era de Puerto Plata. El padrino de agua, como dicen de mi hermana, es Rafael Solano. A mi casa iba Juan Locuar, a veces casi semanal, a tocar guitarra y a cantar con mi papá. Entonces, todo eso me fue llevando ahí. Y sí, soy un amante del teatro en general, de las artes escénicas. Y me gusta mucho viajar. Eso es algo que he hecho toda la vida. Y siempre en esos viajes, muy importante, esa parte de ver por el placer, porque me gusta, porque lo disfruto, porque lo amo, pero también en la parte informativa de mi trabajo. Claro. O sea, definitivamente son referentes. Eso ayuda muchísimo a tu crecimiento, a ver otras cosas. Y no solamente como mucha gente me dice a veces, ay, ¿a qué tú te vas a ver eso? Aquí no se puede hacer nada de eso. Bueno, ciertamente aquí se hacen grandes espectáculos. O sea, a veces nosotros mismos no entendemos cómo nos metemos a hacer musicales, óperas, cierto tipo de eventos para 6 o 8 funciones. Sí, increíble. Inversiones millonarias y de un nivel que muchísimos otros países, sobre todo en Latinoamérica, no tienen. Países mucho más grandes que este. Entonces, no es solo ir a ver para traer y tratar de hacerlo igual, que lo hacemos muy bien, sino también para ver niveles, porque yo he visto muchísimas cosas fuera de aquí que es algo completamente decepcionado, que son malas. Realmente, que son malas. Sí, cosas que fallidas, o sea, que no han resultado. O sea, la gente se ríe. Yo, por ejemplo, en Nueva York fui a ver a Al Pacino en una obra de teatro y no me salía a la mitad porque yo soy grande. Y es Al Pacino, era Broadway, uno de los mejores escritores contemporáneos, con un montaje con toda la de la ley, pero aquello... Y con todo el presupuesto. Es por eso. Entonces, no siempre lo que tú vas a ver fuera es solamente porque es lo mejor, porque está bien hecho. Y muchas veces cuando tú vienes aquí y ves ciertos referentes, tú dices, bueno, no estamos mal. Exacto. Mira, tú sabes que me llama la atención porque he oído ya muchas entrevistas. De hecho, en este proceso de entrar en esta nueva etapa profesional para mí, que son los podcasts, he estado hablando con Emanuel, que es nuestro productor, y el de aquí del estudio, de Pintri. Pintri, por cierto, le voy a dar una publicidad a Pintri ahí. He visto como un denominador que muchas personas, al igual que tu caso, refieren que su casa era su segundo aprendizaje de lo que ellos son buenos en el día. O sea, si son actores, ellos, por ejemplo, en su casa, sus padres veían ópera, escuchaban ópera o la iban a ver, o tenían buenos discos, o en su casa había música todo el tiempo, de la buena música, y eso siempre lo influenciaba. Evidentemente, ese es un aspecto importante para las personas que le pasaba eso. Yo, por ejemplo, yo no me fui por el arte en ese sentido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi casa yo me acuerdo. Ahora, era muy difícil también que los viejos de antes tuvieran mala música. Era buena música. Generalmente era muy buena música. Entonces, los primeros acetatos que vinieron antes incluso del mismo vinilo, era buena música. O sea, todo lo que había era bueno. Porque las casas como EMI o como Capitol en Estados Unidos, lo que exportaban para acá, cuando aquí no se hacían acetatos, era buena música. O sea, cuando tú ponías un disco de eso, tú oías las bandas sonando. Y eso que grababan a 3 canales con 50 personas con 3 micrófonos. Y sin embargo, eso se oía de manera espectacular. Fidel, después de tu primer trabajo en Patrimonio Cultural, ¿cómo cayó el primer trabajo en lo que tú haces hoy día? Tu empresa se llama, ¿cómo se pronuncia? Skene. ¿Cómo vino el primer trabajo? Me imagino que todavía Skene no existía. ¿Cómo llegó tu primer trabajo? Fíjate, una de las cosas que más me gusta a mí es lo que es el carnaval. O sea, la esencia del carnaval, el colorido, los diseños. O sea, yo creo que es una explosión de creatividad en todos los sentidos y de muchas maneras. Entonces yo me gustaba mucho y yo acostumbraba a hacerme mis trajes de carnaval yo mismo. Yo en el Museo del Hombre Dominicano hice el curso de cómo hacer caretas, de uso de papel maché, todo ese tipo de cosas. Yo me ponía a inventar yo mismo mis disfraces. Y con amigos compartía, iba al Clunaco, a la Casa de España, a fiestas en discotecas, etc. Y donde quiera que iba siempre he ganado el primer lugar con los trajes que yo mismo me hacía. O sea, eran cosas creativas, diferentes. Entonces hacía eso con
un gran amigo del señor Leo Crespo, trabajaba en Bellas Artes, de utilero, después trabajó también en el Teatro Nacional y trabajaba con doña Clarelena Ramírez en el ballet también, y yo comencé a ir a su casa. Nada más y nada menos. La Mahatma Gandhi. Y era curiosear, me ponía a ayudarlo, me enseñó a hacer muchísimas cosas. Entonces, de ahí comencé a hacer los trajes de carnaval. Igual conocía a Chiqui Adap, que vivía en ese entonces en Ciudad Nueva, que era donde yo más andaba, porque la escuela de pintura quedaba en Ciudad Nueva y muchos de mis compañeros, entre ellos Mickey Bretón, Miguel Tío, que es pintor, estábamos en la escuela de pintura, y yo hacía más vida de amigos ahí. Y conocí a Chiqui Adap. Chiqui Adap comienza a trabajar asuntos de espectáculo, y un día me dice, mira, pero ven acá, yo estoy trabajando con Cachita. ¿Recuerdas el personaje? Claro. Con todo su rolo. Ajá. Y haciendo un infantil que es Cachita en el País de las Maravillas, que era una versión de Alicia. Me dice, tú deberías ayudarme con las caretas y el vestuario. Y yo, que chiqui, pero yo no. Pues no, tú la cosa de carnaval que haces, digo yo. Bueno, pues dime. Y me puse con Chiqui a hacer el vestuario de esa obra de teatro. Y en ese entonces estaban los premios Talía de Plata. No me acuerdo. Y gana el premio de mejor vestuario de teatro. Lo que hice. Después de ahí vino doña Germana Quintana y Nancy Álvarez, que era productora de teatro, sobre todo de infantiles, que tenía en el cine Naco, no sé si recuerdas, claro. Los domingos tenían un matiné que era de horas de teatro para niños, y me llaman para hacer una pequeña escenografía de Hansel y Gretel. La hice también. Después de ahí, Nurín Sanjay llama a Chiqui y le dice que necesita, que quién le hizo lo de Cachita, que necesita unas caretas y no sé qué, y me llama y trabajo con ella. Ella me llamó en principio para las caretas, después hice todo el vestuario del espectáculo que se llamó El Secreto de Chiclón. Patria, yo me acuerdo. Esa fue la primera vez que pisé el teatro hace ya 35 años. Estoy celebrando ahora ya 35 años en el oficio. Y me llama para el vestuario, ya metido en el teatro, comienzo a ver las cosas. Como arquitecto tengo noción del espacio, con estudio de arquitecturas y todo, y habían cosas. Bienvenido Miranda en ese entonces era el escenógrafo, y yo digo, pero empecé a opinar cosas. Entonces Nurín me dice, pero tú estudiabas algo de teatro, y yo, no, yo lo que estudié arquitectura, yo no sé nada de eso, yo sugiriendo, así asustado estaba metiendo, pero resulta hablando de Nurín también. Que de ahí, el año siguiente, Nurín vuelve y me llama. Le digo, dime de vestuario. Me dijo, no, yo quiero hablar contigo. Y me propone hacer la escenografía del próximo espectáculo de la Pinky, que era Pinky Piedra. Yo, con todo el imaginativo que tenía de los Picapiedra, de verlo todos los días, tenía de verdad la mente muy, muy rica de lo que era los Picapiedra. Y bueno, hago la escenografía de Pinky Piedra, que de verdad, o sea, resultó muy innovadora, lo que hice con el troncomóvil, todo eso. Entonces, por ahí es que comienzo a trabajar en los eventos, en los espectáculos. Conjuntamente con eso, en Cumbe Publicidad, me llaman... Freddy Ginebra, me llaman para hacer una carroza en el carnaval. Fue el lanzamiento del litro de una bebida gaseosa. ¿Puedes decir el nombre? No te preocupes. Pepsi. Y eso fue, o sea, yo hice un botellón de Pepsi en una patana, una cosa gigante, que eso fue la atracción del malecón. Entonces por ahí comienzo con lo que ha sido algo muy fuerte, muy grande en mi carrera, lo que ocupó la mayor parte del tiempo de mi carrera, que ya el trabajo con eventos corporativos, y que cambió un poco mi mundo, digamos. Entonces, ya de ahí, Guillermo Cordero le pregunta a Chiqui y a Nurín y me llama para hacer un espectáculo que se llamaba Sergio en el Hotel Jaragua, que fue ya el primer evento con artistas populares que trabajé. Y ya de ahí el resto fue historia. Seguí trabajando con Nurín prácticamente de todo lo que hizo la Pinky, de
Después que yo comencé a trabajar solamente en dos de sus producciones no trabajé. Comenzaron los trabajos de teatro, los trabajos de ballet y, como te digo, los trabajos corporativos que ocuparon o sea, la mayor parte de lo que es mi carrera, trabajando, como tú lo sabes, lo viste muchísimas veces, sí, con prácticamente todas las empresas, sí, así es, del país. Tú sabes que yo siempre he visto tu trabajo y siempre lo digo, lo he hablado cuando tengo que hacer un símil de algunas cosas. Siempre comparo el trabajo tuyo, como por ejemplo el que hace Luke cuando está haciendo sonido en un espectáculo, que no se ven, pero eso es lo que tú estás mirando. Sí. Tú estás mirando mi trabajo, estás en escena. Tú lo estás mirando, esa escenografía la hicimos nosotros, pero eso no sale en ninguna parte. De hecho, tú no sales afuera. Es muy raro que salga. Bueno, a ver que el director te llame. Sí, después sí, que comencé a trabajar, sí, frecuentemente. Sí, pero es porque se trata de ti, Fidel. Vamos a estar claros. No todo el mundo sale. No claro, todo el mundo sabe. O sea, pero por ejemplo, pasa lo mismo con los sonidistas. A mí no me gustaba. Cuando Nurín comenzó a llamarme a hacerme, a mí no me gustaba. Pero me aconsejaban y me decían que a nivel del trabajo que yo hacía corporativo, ya de publicidad, era conveniente. Y definitivamente siempre lo he dicho, quien comenzó a posicionar y a crear un respeto hacia los técnicos, Guillermo Cordero tuvo mucho que ver con eso. Sí. Él insistía mucho en mi trabajo, en ese entonces el trabajo de Leonel Lirio, el trabajo inclusive de maquillista como Mónica Mendoza. Él comenzó a que se le diera un respeto y un valor a ese trabajo. Sí, pero claro, es lo que digo con los sonidistas. Son los que ponen al artista a brillar, pero no se ven nunca. Tú nunca. El sonidista peor, porque yo después que hago mi trabajo, yo me puedo sentar a verlo, porque ya el regidor de escena que se encarga. Exacto. O me quedo por ahí atrás supervisando, pero el sonidista ni al final puede salir de ahí. Exacto. Tú que haces tanto trabajo, y lo has estado diciendo, incluso a nivel corporativo, porque mucha gente piensa en Fidel, ¿verdad? En el tipo de espectáculo, pero a nivel corporativo hay un gran filón de negocios, ¿verdad? A empresas, para sus fiestas navideñas, para cualquier, los 50 aniversarios, qué sé yo. Lanzamiento de productos, ¿Cuál es el proceso creativo, Fidel? Para no parecerse una cosa a la otra, porque al final tú eres el denominador común entre cientos de trabajos y ninguna se parecen. ¿Cómo diferencias? O sea, ¿dónde está el arte, la magia, para que no se parezcan y para tú darle la personalidad que te está pidiendo el cliente? Porque no solamente lo que uno ve ahí, que bueno, que el escenógrafo se botó, que también el cliente te dice, yo lo quiero así. Sí. Yo quiero que refleje lo que nosotros somos, lo que mi papá fue, cómo mi papá pensó cuando fundó esta empresa, por ejemplo, te estoy diciendo. Eso puede pasar, ¿verdad que sí? Sí, eso pasa siempre. La semana pasada, precisamente, en una rueda de prensa de una obra de teatro, me preguntaron eso de cómo hacía para no repetir. Fíjate, los procesos en las dos áreas, tanto corporativa como el área, digamos, artística de teatro, tienen mucho en común. Es un proceso en que hay un director, un productor. En el caso del cliente, el cliente es o la agencia de publicidad, es el creativo, es el director y productor. Y el gran éxito, el repunte mío en el área corporativa sobre todo, fue unir las dos cosas. Okay. O sea, cuando yo comienzo a trabajar eventos y todo eso, un lanzamiento de un producto, un aniversario, algún evento especial de una empresa, era más o menos lo mismo, de quizás una pantalla o un letrero con el nombre de la empresa, presentación del comercial. A mí, yo comencé el trabajo corporativo sobre todo con la Cervecería Nacional Dominicana. Carlitos Jiménez, que trabajó muchos años en cervecería, trabajaba con la marca de Marlboro. Y empieza a ver cosas y me llama para el lanzamiento de un concurso que había de Marlboro, que el premio era un viaje a Gran Cañón y el desierto, etcétera. Y sí, que al mundo Marlboro. Sí, era un evento en un bar, restaurante que había en la Lincoln, y me dice que quiere algo diferente, y yo lo que hago es que lo que es el mundo del teatro, digamos, la escenografía de teatro,
Eso le llaman ahora inmersivo. Ese es el término nuevo. Inmersivo, que es todo pantalla y proyecciones. Yo lo que hice fue que el sitio lo transformé desde afuera a nivel que se arma un tapón en la Lincoln. O sea, yo puse afuera unas montañas de arena con un Jeep que se estaba volteando, unos cactus. Yo me acuerdo, eso lo hiciste tú, yo me acuerdo de eso. Unos cactus que hice de escenografía, todo eso fue un tapón en la Lincoln. Encaramado que se veía por abajo y todo, yo me acuerdo. Entonces, después adentro, la gente entraba y era tipo más o menos una cantina, todo. Entonces, eso es lo que le llaman ahora inmersivo. Inmersivo, sí. Pero todo eso era en base a escenografía, a unos cactus hechos en goma espuma y estereofón y foam, paneles pintados porque los impresos no tenían la facilidad y la calidad que estaba ahora, y mucho menos lo que eran las pantallas, que tú sabes que no pasábamos de una tela con un proyector. Claro. Entonces, por ahí, con el éxito que tuvo eso, comienzo yo a trabajar en cervecería, eventos de presidente, de todas las marcas. Y bueno, yo era prácticamente el suplidor único de cervecería en todos los eventos. Por ahí vinieron promociones de todo tipo, lo que fueron los Juegos de Verano, Festival Presidente. Y los deportes también. Todo eso. Entonces ahí comencé a trabajar también en ese entonces, primero con Odetel y después el paso a Verizon. El banco VHD, que por más de 30 años ha sido cliente mío, o sea, pues, agencias de publicidad, muchísimo trabajo también con Colgate, Palmolive, o sea, cantidad de convenciones de ventas en Bávaro, y eso, sí, que claro. comenzó ya a trabajar de otra manera, porque eso integraba muchísimo más a los empleados. Sí, quien estaba dirigido. Hoy llamados colaboradores. Colaboradores. Sí. Era una convención de empleados. Exacto. Entonces ya esa palabra... Ahora son colaboradores. No, ahora hay muchas palabras, no se puede decir. Entonces, todo ese tipo de eventos fue lo que ocupaban mi día a día y que me hicieron crecer grandemente a nivel... como empresa y a nivel económico, y siempre dejando el espacio para lo que mi alma ansiaba, que es el teatro. El teatro, claro. Pero realmente, o sea, hay que reconocer aquí que sobre todo en ese entonces no era... o sea, no era ni es todavía lo más rentable. Ahora hay muchísimas más oportunidades y todo, claro, otros recursos, pero no era realmente lo más rentable. Y yo te lo digo sinceramente, yo de muy, muy joven estaba mucho que andaba en casas de teatro, que hacían exposiciones, que no sé qué, y con 16, 17 años miraba y decía, cuando se me presentó ya la oportunidad de manejar, de crear una empresa, de trabajar en el nivel corporativo, dije, yo tengo que tomar una decisión. Si me quedo en chancleta con una mochila hippie en la zona, o tiro para adelante. Hago una empresa y vivo sueños y metas por otro lado, que yo quiero vivir. Así lo hice, con la felicidad de que pude vivir los dos mundos, y ahora estoy más enfocado en lo que es la parte ya del teatro y los eventos teatrales que otra cosa. Y nada, tuve lo mejor de los dos mundos, por así decirlo. ¿Cuándo te llegó el a ver, dice que te invitaron a salir adelante, que incluso Guillermo fue parte de eso, ¿verdad? Y Nurín también, de que ven, la gente tiene que verte. Yo tengo un refrán que es muy mío, que digo que, bueno, la tortuga pone 10,000 huevos y nadie lo sabe. Y la gallina pone uno y sale a cacarearlo. Sí. Hay que cacarear lo que uno hace, porque en un mundo tan competitivo, de forma leal y desleal, como quiera compiten contra ti. Entonces tú eres tú contra el mundo, eres tú contra todo el que te compite, todo el que quiere, todo el que hace lo que tú haces o aspira a hacer lo que tú, y entonces también quiere ser como tú, pero comenzaron hace un año. Estamos luchando con ego, con muchísima vaina que la gente se ha inventado y que entiende que porque hizo una cosa que relativamente quedó bien y se lo celebraron los vecinos, entiende que ya puede tener los logros y los palmarés que tú has tenido. Cuando tú recibiste tu primer aplauso, ¿tú te acuerdas, por ejemplo, una nominación? ¿Cómo impactó eso en tu trabajo o en ti a nivel personal? Mira, fíjate, yo siempre vivo como una hormiga. Vivía trabajando, haciendo. Yo mismo no me
cuando comencé con todos estos trabajos con Durín, con Guillermo, con Chiqui, fui trabajando y como que no me daba cuenta de todo lo que estaba haciendo. Y un día, en un espectáculo en el Teatro Nacional, que salimos, al final llaman a saludar, y yo me vi que estaba ahí el maestro Jorge Tavera, Ángela Carrasco, y más, creo que estuvo en un momento invitado el maestro Carlos Piantini. Cuando yo miré a la fila donde yo estaba parado, yo me quedé como un poco en blanco y me impresioné. ¿De verdad? Sí, porque como que digo yo, bueno, pero estoy en Grandes Ligas. Como que y compartía con ellos todo en los montajes y todo, pero ese día lo recuerdo muy, muy especialmente, porque ahí fue que de verdad me impresioné, me quedé como en blanco. Me vi la sala principal Teatro Nacional de pie, todo el mundo, y con quien yo había estado trabajando, y no fue realmente de mis primeros trabajos, déjame decirte. No. Pero ese momento en particular sí lo recuerdo, porque como tú dices, eso es sobre todo ahora, eso de salir a cacarear, pero 20, 25 años atrás no que ha cambiado mucho. No era así. Ha cambiado mucho. O sea, lo que tú dices, o sea, los méritos de verdad había que ganárselos. Claro. Y no ganárselos en view, ni en redes. Ni en redes, ni nada de eso. O sea, era algo real. Porque la gente cree que tirándose una foto y poniéndose un filtro va a ser Dorian Gray. Exacto. Y no. Así mismo. O sea, yo no sé ni cómo se le ponen los filtros a los celulares para la foto. Pero me imagino que debe ser muy quizás traumático. O sea, tú coger una foto y ponerle el filtro y subirlo a las redes, y después tú, cuando te vas a cepillar, mira frente al espejo. Pero ese soy yo. Y no sé si a los espejos tienen filtro ahora. Eso sería una buena idea y comercializarlo, porque debe ser muy duro cuando tú estás viendo la realidad. Entonces hay que tratar de vivir como un poquito más de frente. Aterrizado. De quién en verdad tú eres, de verdad cómo tú eres. Porque yo creo que esa es la verdadera felicidad. Claro. Fidel, ¿cuál tú crees que ha sido el éxito de tu trabajo? O sea, resúmeme en pocas palabras, en todos estos años. Yo sé que a veces no es una sola cosa, generalmente, y más para lo que tú haces, que es una cosa muy técnica, que hay que ponerlo primero en una mesa de diseño, después llevarlo a bregar con los obreros que la están construyendo, con los colaboradores que lo están construyendo. ¿Cuál tú crees que ha sido el éxito de tu carrera? Definitivamente lo digo siempre, se lo digo mucho a los empleados, a las personas que han trabajado conmigo, que han sido muchos. Dedicación, responsabilidad, que todo eso es respeto a ti mismo, respeto a tus clientes, respeto al público que se sienta a ver tu trabajo, pero yo creo que la responsabilidad y la dedicación, ese es el éxito mayor. Wow. O sea, lo hablaba también recientemente, hay gente, con Marinela Sayén, mi querida Marinela, hablando del ballet, que ella dice que a veces llegan personas con un cuerpo perfecto, con todas las condiciones de ser tremendo bailarín, pero son irresponsables, creen que están tocados por la vara de Dios por esas condiciones, y otros que llegan con menos condiciones, pero con hambre, son los que en realidad triunfan. Exacto. Porque se dedican, porque son responsables. Entonces eso tiene muchísimo que ver con el éxito de mi trabajo. ¿Cuál ha sido el trabajo más complicado que has tenido a nivel de escenografía, más complejo que te ha tocado hacer? A nivel de escenografía, ¿qué te digo? Algunos son complejos por la cantidad de elementos, como pasa muchas veces en los premios Casandra y Soberano, pasaba eso, que la cantidad de elementos lo hace muy complejo. Otros son complejos por la maquinaria escénica, por la forma en que se hace. Y uno que recuerdo así especialmente es el espectáculo Soy, de Johnny Ventura, en el Teatro Nacional, que fue una producción de verdad espectacular de Guillermo Cordero, y toda la escenografía era hecha en tubos metálicos y planchas metálicas. Un efecto de pulido y todo. Y además de eso, Guillermo se le ocurrió que esas piezas se movieran y fueran cambiando de forma.
durante el evento. O sea, tú estabas armando un rompecabezas sobre la marcha. Sí, que de rompecabezas te voy a hacer una historia. Entonces, esa fue muy complicada, la construcción y el montaje. Al igual que Fábrica de Sueños, que fue uno de los premios Cassandra, que también produjo Guillermo Cordero, que es de los productores más complicados en el montaje. O sea, Guillermo tiene Él es muy creativo. muchas ideas, es muy creativo, es muy exigente y eso es muy bueno, trabajar con directores y productores así. Recuerdo ese Soy de Johnny Ventura. En ese sentido, después, claro, han tocado otros, por ejemplo, escenografías de Juego de Verano que eran en la playa. Nos pasó en Cabarete que los Juegos de Verano eran domingo, montamos un escenario, todo, terminamos a las 2 de la mañana y a las 6 me despiertan que la marea subió de golpe y se llevó la mitad. No relajes. Sí. ¿En serio? Sí. O sea, hay diferentes tipos de complicaciones, pero a nivel de diseño, de puesta en escena, y eso sí te puedo decir de eso. Y lo que te iba a decir de los rompecabezas es que uno de mis... de lo que más me gustaba de niño era los rompecabezas. Había muchos tipos, habían unos que eran armando como unas casitas, el Lego, claro, y habían otros que eran unas piezas de madera redonda con unos hoyitos, unos palitos. Entonces, a mí me gustaba tener de todos Eso se llamaban Tinker Toy. Exactamente. No me acordaba el nombre. Tinker Toy se llamaba. Entonces, eso traía un manual con Perísimo. robot, carros, qué sé yo qué. Perísimo. Y yo, de niño, en la Margarita, me lo compraba. Con todo ese anticló Yo afuera. lo tenía, los cogía y lo primero que yo hacía era botar el manual. ¿Verdad? Entonces yo me ponía Emburujate con eso. a crear. No, yo creaba cosas con ok. Yo mismo lo hacía. Entonces esa era una forma. Y el otro juego que tenía en una esquina del patio de mi casa, yo lo cerré y yo comencé ahí con arena, cemento, materiales. Yo hice, era una finca entera. Entonces compraba los animalitos, todo. Entonces, mi mamá dice ahora que esa era la manera mía de hacer escenografía de niño. Sí, claro. Porque yo hacía todo esos montajes. Entonces, ¿qué edad tenías, Fidel? 10, 8 Wow, años, increíble por ahí. Y, por ejemplo, de una maleta de esas que eran como de cartón de antes, le quité la tapa y le hice varios niveles y le hice una casa de muñeca a mi hermana. O sea, ese tipo de cosas que tienen mucho que ver con la escenografía. Y eso que tú decías de esa escenografía con ese rompecabezas, a mí se me da muy bien. O sea, yo, por ejemplo, la sala Ravelo, que es pequeña, que es complicada, la encargada de la sala, Gina, me dice, cada vez que voy a hacer algo, ella me ve con una cinta, me dice, tú tienes 30 años trabajando en la sala Ravelo y cada vez que viene te sientas. Tiene que medir. Entonces, yo llego y ella empieza a ver, y me dice, ¿cómo que tú armas? Y hubo una escenografía de la obra El Encuentro. Era una idea que tenía Wadi, muchas piezas. Y yo llego con todo en el camión. Y ella me dice, yo me voy a sentar ahora porque en esta sí te quemaste, porque ese no te va a caber ahí adentro. Y empiezo a ensamblar. Entonces, eso del rompecabezas me da una facilidad a mí de armar piezas y de crear cosas para después integrarlas y moverlas en el teatro. Ya. Fidel, ¿hay escuela de arte aquí, escénico? O en Estados Unidos las hay, o fuera de aquí, Sí, me imagino que hay. Todo el mundo hay. Para eso, específicamente para escenografía, no la hay. No hay ninguna Fuera del país de la hay. escenografía. Ahora han integrado materias de escenografía en lo que es diseño de interiores. Está la llamada arquitectura efímera, que la gente a veces lo confunde con la escenografía. La escenografía no es la arquitectura efímera. La arquitectura efímera es más stands de exhibición y ferias, ese tipo de cosas, es más eso. Pero aquí no hay ninguna escuela. O sea, al momento los que trabajan en escenografía venimos de escuelas de arquitectura, como te dije, diseño de interiores o artes plásticas, etc. Y, por ejemplo, yo, mi formación, comencé con la arquitectura y la pintura. Estudié pintura, eso me sirvió de mucho. Esa mezcla de las dos cosas, porque generalmente el que viene puramente de la escuela de arquitectura viene con problemas de dimensiones, de lo que te digo, de armar las cosas, porque venimos ya con un concepto más arquitectónico de las cosas. Imagino que también trabajan más 2D. Ustedes trabajan más 3D, Sí, ¿verdad? Que sí. eso es lo que pasa. Y no hay escuelas de escenografía. O sea,
De hecho, por ejemplo, ahora en el Festival Nacional de Teatro me invitaron al Ministerio de Cultura a dar un curso, taller de escenografía de 2 días. Y desde que lo anunciaron se llenó inmediatamente porque hay avidez de ese conocimiento. Mira. Pero no hay una escuela de escenografía, no hay escuela de vestuario. O sea, las escuelas de la parte, digamos, más técnica del teatro, no la hay. Fuera de aquí sí está, hay muy buenas escuelas que no estoy aquí en Barcelona, en México, Buenos Aires, y en Estados Unidos hay muchísimo porque está la carrera completa. Porque, por ejemplo, aquí en la ENAD, la Escuela Nacional de Arte Dramático, sí está la carrera ya de actor, que ya tú puedes de ahí ser director, actor, etcétera. Pero fuera de aquí hay una licenciatura en artes escénicas en la cual dura 4 años. Los 2 primeros años son comunes. O sea, en los 2 primeros años tú das danza, escenografía, actuación, dirección, diseño de vestuario, maquillaje. Todo, o sea, tú años. das todas las materias. Y después los otros 2 años son de especialización. Tú decides si vas a ser actor, director, escenógrafo, vestuarista o lo que sea. Vestuarista, o sea, pero es muy importante porque mucha gente llega a trabajar, por ejemplo, de escenografía y no tiene una base completa de lo que es el teatro. Eso es algo que me ha ayudado muchísimo. Como yo siempre me gustó tanto el ballet, el teatro, leía obras, o sea, Sí. no llegué a hacer escenografía. Yo llegué al mundo del arte, del teatro, y por mis conocimientos técnicos de dibujo arquitectónico, de arquitectura, mis estudios de pintura, entonces ya llegué ahí. Que yo llegué, bueno, Manuel Chapuzó, que lo estuve viendo ayer, por cierto, en una obra excelente. Yo hice, por ejemplo, un taller de teatro, estando muy joven, con Manuel Chapuzó. Mi compañera en ese taller una de ellas era Carlota Carretero, y ahí estaba yo. Y como en todos esos talleres, al final se hacía una pequeña obra en la cual yo actué en casa de teatro. O sea, puedo decir que actué con Carlota Carretero. Te puede enganchar ahí, sí, claro. Como se hace ahora. Yo actué con Carlota Carretero en casa de teatro. Bueno, al final de ese taller estaba esa obra, pasó. Con el tiempo que yo comencé a trabajar escenografía y todo, me encuentro con Chapuzó, que es sumamente sarcástico. Dice, yo sí me alegro que te haya ido tan bien, qué sé yo cuánto, la escenografía, no sé qué, porque tú sí eras malo. Te pasó la mano y después te dio. Sí, no, entonces claro, él se alegró de no tener que soportar. Tener que vivir, que tú no tengas que vivir de eso. Que me fuera también en la escenografía para que no se me ocurriera ser actor. Entonces, lo que te digo es que yo viví todo ese mundo. Yo estuve un tiempo también junto con Fradique Lizardo en la escuela que él tenía, y llegué a diseñarle vestuarios y escenografías para el ballet folclórico también. O sea, te lo digo porque para que tú veas cómo se van conjugando, sí, todas esas concatenando cosas que al final es súper importante tener todos esos conocimientos para tú trabajar ya arte escénico. Mira, una de las cosas que caracteriza esta entrevista, que siempre hacemos al final, hablamos de los hobbies, pero antes de eso me acaba de surgir una pregunta. Eso no estaba en mi guión. En mi mundo, por ejemplo, en el mundo del golf, que es de donde tengo los últimos 20 y pico de años trabajando, hay como y también el que toma el micrófono, uno tiene como los rankings de quiénes son los entrevistadores buenos, quiénes son los golfistas buenos, quiénes son los tipos que hacen X trabajo especializado dentro del mundo del golf. En el caso, por ejemplo, de los escenógrafos, sucede eso. O sea, ustedes tú, por ejemplo, que eres un experto, que tienes una experiencia increíble, yo te considero, tú estás del top 3 mío, tú estás en el número 1. Entonces, en el mundo de la escenografía, hay también eso. O sea, hay escenógrafos que se destacan tanto por su trabajo, que son famosos y que ustedes admiran lo que hacen este trabajo. Bueno, tú te refieres a nivel internacional. A internacional, sí, claro. Sí, definitivamente. No, o sea, sí, de estos tipos que tienen el caco por allá arriba. No, definitivamente que sí. Hay cantidad de compañías y de escenógrafos que uno los sigue, lo busca, y directores también que crean una pauta, crean una escuela, y uno lo tiene. No solamente nombres, sino también, por ejemplo, cuando tú vas a buscar referencias de escenografía de televisión. Exacto. Eso es, por ejemplo, la RAI de Italia o Televisión Española. Sí, es verdad que son una cosa. Son unas cosas, o sea, que, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen los recursos, no tienen como
no sé si es el gusto. Es el gusto, brother. No sé qué es, o sea. Nada, Fidel, es el gusto. Tú te pones a ver un festival, por ejemplo, como Eurovisión, es impresionante. El mismo Festival de Viña. O sea, son cosas que uno siempre la está buscando y viendo, que son marcas, no necesariamente solo escenógrafo. Y a nivel de teatro también pasa mucho eso. Yo tengo referencia, por ejemplo, de un escenógrafo argentino que es Ferrari, que, o sea, son locuras. Y sí, ahí, como en todo, sí hay un ranking de escenógrafos, marcas, que uno siempre está chequeando, digamos. Qué bien. Mira, tu hobby. Yo imagino que en tu tiempo libre tienes... Yo sé algunos de los tuyos, pero quiero que por favor lo compartamos con la gente que nos está viendo. ¿Qué haces tú en tu tiempo libre, un domingo cualquiera o cualquier día que tengas libre? De hobby así, de día libre, o sea, mucho el cine. Lógicamente el cine a mí me encanta, o sea, ver películas. Ahora, poco fuera de las salas, que me tomó mucho trabajo acostumbrarme. La pandemia fue que más me acostumbró, porque a mí la película me gustaba. Y hay películas que la voy a ver específicamente en el cine. El cine, claro. El cine es un primer hobby, la música. Escucho prácticamente todo tipo de música, pero como dice un amigo mío ya de música popular, él me pregunta que de dónde yo saco tanta música rara. Algunos cantantes que nadie sabe quiénes son. Y él está oyendo compa. Pero la música es grande. Y dentro de la música clásica y en particular la ópera. La ópera es un género que me encanta. O sea, para mí es el género escénico más completo. Tiene la música, tiene muchas veces la danza, la actuación, coro, y sobre todo ahora que eso lo he hablado mucho con María Castillo, ya aquellos cantantes rígidos, parados, o sea, ahora hay unos tremendos actores cantantes de ópera que son actores de primera, o sea, de primera. Y eso es el hobby que tengo así de día libre, de eso. Me gusta mucho el mar, muchísimo. Siempre que puedo me escapo o a la playa o cerca del mar, donde vea el mar. ¿Encuentras paz ahí? Sí. Pero una paz en especial, porque yo encuentro paz en prácticamente cualquier lugar. Prácticamente cualquier lugar. Solamente con apartarme un poco lo hago. Y el otro hobby que tengo, que ya no es de ese tipo, es la colección de belenes de nacimientos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te parece a mi hermana entonces? Dinora, mira, tienes un tocayo aquí. Ah, bueno, pues de Dinora tenemos que hablar. O sea, desde hace muchos años con lo que no sé si es un hobby, no sé cómo llamarlo, que es viajar. Toda la vida, es un hobby. Desde muy joven. Ese lo compartimos tú y yo. Yo, por ejemplo, cuando no tenía las posibilidades, el amigo mío, ¿tú te vas a ir? Digo yo, ¿y con qué dinero? Yo, un plan de viaje que hay, viaje ahora y escóndase después. Pero desde muy joven comencé a viajar, a conocer todo tipo de lugares. Divino, me gustan a veces por un tiempo los lugares ya un poco más de aventura, un poco menos comunes, pero amo también las grandes ciudades, o sea... Lugares históricos, ese tipo de cosas. Sí. Pero, por ejemplo, soy amante de Nueva York, estoy aquí a Nueva York todos los años, si no me enfermo, pero eso tiene mucho que ver también con la parte Broadway. Del teatro, claro. Metropolitan, Broadway, etcétera, o sea... me gusta ir a ver las óperas y siempre que viajo busco esa parte del teatro. Y los nacimientos, como te digo, que en esos viajes comencé, a mí me gustaba por una costumbre de mi familia, de mi casa, que era muy tradicional el arbolito, mi mamá pone un nacimiento muy completo, entonces desde pequeño comencé con eso, lo hacía en mi casa y comencé a querer variar, entonces cada sitio que voy, compro un nacimiento, diferentes precios, diferentes calidades, pero sobre todo los que no son de mucho precio, sí son de una calidad artesanal. Yeah. Porque me gusta mucho la manera en que en el mundo se interpreta de diferentes maneras. La visión, ¿verdad? El nacimiento, o sea, la visión. Por ejemplo, cuando fui a África hace unos años, un safari, yo conseguí, o sea, digamos que en el corazón de África, cosas, o sea, realmente creativas, diferentes. Y eso, esas piezas
hablan del nacimiento, pero hablan de la interpretación y de la cultura de cada país. Entonces, así es que más tengo orientada esa colección. Qué bien. Finalmente, necesito que quienes nos están viendo, ¿verdad? Pues se queden con todo esto. Por ejemplo, yo te conozco hace muchos años, he aprendido un montón aquí contigo sentado. Conociste a mi hermano. Sí, conocí a... yo lo voy a escribir ahorita. No tiene madre. ¿Qué consejo le da a las nuevas generaciones para que el triunfo sea el norte, no solamente en el área tuya, porque en el área tuya es muy específica, pero a nivel general? ¿Qué consejo le das a las nuevas generaciones que están luchando, ¿verdad? Y que están tratando de salir? Hay algo que tú mencionabas un poco ahorita. Es un consejo muy difícil para estos días. El principal consejo es que no se apresuren. No se apresuren. O sea, a nivel profesional, a nivel de vida, o sea, todo es un proceso, un fluir, como se dice ahora también. Entonces, creo que a veces se apresuran o nos apresuramos, quizás yo también lo haga demasiado con las cosas. Hay etapas, hay cosas que hay que aprender, hay cosas que hay que vivir para llegar a un lugar, a un puerto seguro, digamos. Porque no podemos ser ídolos con pies de barro, porque no vale la pena. Yo creo que el principal consejo de eso es aprender a no apresurarse, a vivir los procesos y sobre todo a ser honesto con uno mismo. Yo no tengo como agradecerte, hermano mío, estos minutos. Bueno, nos pasamos incluso. Yo tampoco tengo como agradecerte esta conversación, sobre todo porque sé que se va a transmitir a mucha gente, para que muchos me conozcan un poco más o me conozcan de manera diferente. Y muchos le van a poner cara al nombre. Sí, pero ese es. Sí. Te insisto, como mi hermano, ¿cómo? Así mismo va a decir. Qué bien. Pero sé que este es medio que mucha gente va a conocer un poco más de ti. Qué bueno, gracias, Fidel. Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Un gustazo verte, tenía mucho que no te veía. Entero el hombre, señores. Él y yo no teníamos cana cuando nos conocimos. Ahora tenemos cana, él no tiene barriga y yo sí. O sea que el proceso evolutivo se ha adueñado de mí de una mala manera. Él está igualito. No, igualito no. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Que Soledad Álvarez, que es también muy ocurrente, me encuentro con ella un día en el Banco VHD y la veo muy bien. Le digo, Soledad, pero tú estás igualita. Me dice, espérate un momento. ¿Igualita a qué? Porque la gente te dice, tú estás igualita, pero no se dice si es igualita a una momia o a qué. Entonces yo estoy igualito aquí. No, estás muy igualito a lo que era cuando te conocí. Gracias. Señor, esto ha sido Fiebre de Podcast, una edición tan especial como esta. Esperamos seguir haciendo este contenido chévere para todos ustedes. Fidel, una estrella del arte dominicano. Gracias. Que me place, me enorgullece mucho tenerlo sentado aquí a mi derecha y con el que conservo, gracias a Dios, una extraordinaria amistad después de tantas cosas que hicimos juntos, tanto trabajo en lo que colaboramos, en lo que estuvimos trabajando hombro a hombro y haciendo cosas además en la vida. Nos hemos visto, siempre hemos tenido una conexión chévere desde el principio. Así es. Nada. Este contenido seguirá produciéndose, amigos, para todos ustedes, para que conozcamos la parte de atrás, como digo yo, de las vidas de gente que ha sido protagonista, gente exitosa, que con su trabajo, con su legado, pues nos están dejando cosas bonitas y cosas que hay que imitar. Al final, yo creo que la vida, con tantas vueltas que da, lo que nos trata es de traer siempre personas que nos aporten. En este caso, Fidel ha sido un extraordinario invitado, del cual me siento muy, pero muy orgulloso de tener aquí. Veremos ya después quién vendrá en otra edición más de Fiebre de Podcast. Hasta la próxima. Fiebre de Podcast fue una presentación de Medios Fiebre de Golf, FDG Viajes y Icon.